Los halcones son un grupo de aves que varían en tamaño de pequeños a medianos y se identifican por su cabeza grande, por el pico con muescas, ojos oscuros y franjas distintas debajo de los ojos llamadas franjas malares. Sus potentes picos cortos tienen una punta en diente en la mandíbula superior, con una punta en forma de gancho que crea una muestra para cortar la médula espinal de las presas. Son poderosos voladores y buceadores. Tienen las alas largas, estrechas y puntiagudas y las colas largas. Entre las aves más rapaces, aéreas y acrobáticas, pues ellos compiten en habilidad de vuelo porque son legendarios en ello. Los científicos dicen que estas aves rapaces pueden volar a velocidades de más de 200 kilómetros por hora. No construyen sus nidos, sino que raspan en acantilados o cavidades construidas por la naturaleza, y por lo general viven en campos abiertos. Existen muchas variedades, como por ejemplo el cirnáculo americano, el esmerejón, el halcón de las praderas, el halcón peregrino y el gentilfalte. Alrededor de pues suyo se practica un deporte conocido como cetrería. El halcón buteo son halcones de cuerpo robusto y de tamaño mediano a grande. Estas aves rapaces son halcones que vuelan muy alto, pero también se ciernen o vuelan bajo a lo largo de áreas donde se cree que hay presas. Muchas de estas especies tienen una variedad de fases de color, así, pero lo más comúnmente son oscuras. Su dieta consiste principalmente en pequeños mamíferos, pero como grupos capturan pues una gran amplia variedad de presas. A menudo se les puede observar posando en grandes ramas de árboles, en postes de servicios públicos, en cercas. Hay un halcón que le dicen el halcón cometa, también conocido como espantapájaros. Son aves rapaces de tamaño mediano que tienen apariencia de vuelo muy similar a un avión, pero también estos vuelan bajos y a menudo se les puede observar a estas aves que comienzan sobre todo a los niños que les encanta verlos porque las comparan mucho con los cometas que ellos vuelan. Estos halcones elegantes volantes son como una especie de cometa que tiene una forma de ala y un pico ligeramente diferente porque comen caracoles. Ahora bien, hablemos del halcón peregrino. Su palabra peregrino significa vagabundo y describe acertadamente a este halcón, pues casi cosmopolitamente, y a menudo es altamente migratorio. Los peregrinos se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida, y algunos individuos migran distancias de hasta 25,000 kilómetros al año. Aunque está ampliamente distribuido, el halcón peregrino es común en unos pocos lugares regionales. La especie se encuentra pues en una extraordinaria variedad de hábitats naturales, así como en áreas urbanas. Es un ave con velocidad, agilidad y una inclinación característica de alta velocidad. El halcón peregrino a menudo se considera como si fuera una máquina voladora perfecta. La especie, pues es un cazador poderoso que es muy adecuado para capturar presas aviares. Durante siglos los halcones peregrinos han aparecido y han sido perseguidos por la cetrería, especialmente las hembras más grandes. Estos son los amos del cielo, son rápidos, maniobrables, no solo cuando persiguen a las presas, sino también mientras realizan el cortejo, ese cortejo aéreo, o en las exhibiciones que dan territorialmente. Hay de ellos 19 subespecies de halcones peregrinos, tres de las cuales se encuentran en América del Norte. El halcón peregrino es un halcón de tamaño mediano y alas largas. Los peregrinos adultos tienen el dorso gris azulado o la cabeza negruzca. La especie tiene unas marcas de bigotes oscuros a los lados de la cara. Sus mejillas son blanquecinas, las partes inferiores también son blanquecinas o beige, con manchas o barras negras y una barra negra o gris en la parte inferior de las alas y la cola. Los peregrinos jóvenes
se parecen a los adultos, excepto que sus partes superiores son de un color pizarra, marrón, chocolate, y sus partes inferiores son de color beige con rayas negras. Las hembras del peregrino son pues un 15%, un 20% más grandes y un 40 o 60% más pesadas que los machos. Los halcones peregrinos se reproducen en una variedad de hábitats diferentes en toda la América del Norte. La especie prefiere anidar en los acantilados y la presencia de sitios adecuados para anidar a menudo determinan su distribución y la densidad con la que se encuentran en esas zonas. Los peregrinos anidan en una variedad de tipos de acantilados que incluyen, por ejemplo, vistas a los ríos, a los lagos, a las áreas costeras, a los valles montañosos. También anidan en islas rocosas. Un nido debe ofrecer pues todo tipo de protección contra el clima y eso es lo que ellos buscan, que estén protegidos de los depredadores potenciales y que esté cerca de áreas con una base donde existan presas adecuadas para su alimentación. Los peregrinos prefieren anidar en acantilados altos y el éxito de los nidos aumenta con la altura que ellos consiguen para o utilizar a la naturaleza como su protectora en ese sitio de anidación. Los halcones peregrinos evitan anidar cerca de depredadores potenciales como las águilas reales o el búho cornudo. Rara vez cambian los sitios de anidación y las ubicaciones preferidas para anidar se las transmiten de generación en generación, por lo que no es raro que en un sitio pues esté ocupado durante décadas y a veces durante siglos. Los peregrinos a menudo reutilizan pues no solo los mismos acantilados, sino también el mismo saliente individual donde estuvieron. Los sitios de nido desocupados pues durante la era del DDT se están utilizando nuevamente, lo que indica pues que el uso de esos sitios específicos probablemente esté implicando pues que está regresando esa tradición y están regresando los halcones. La tenacidad del halcón peregrino hacia esos sitios específicos hace que sea relativamente fácil estudiar su éxito reproductor y también pues ha ayudado a reintroducirlos. La especie también anida en cavidades de árboles o en nidos de palos que otras especies no utilizan o en estructuras artificiales. Históricamente se sabía que los peregrinos anidaban en edificios antiguos en pueblos pequeños, pero se han observado en entornos urbanos. Y esto cambió durante la reintroducción del halcón peregrino, cuando pues, los individuos fueron creados y liberados en las ciudades. Hoy en día los peregrinos se reproducen en muchas áreas urbanas importantes, sobre todo esas que propician o proporcionan edificios altos para nidos y donde existan abundantes palomas y ratas para alimentarse. Los peregrinos suelen reproducirse cuando tienen 2 o 3 años de edad. Los individuos no pueden adquirir territorios de nidificación si no se reproducen hasta que sean mayores de edad. Y los individuos de poblaciones que están por debajo de la capacidad de carga a veces intentan reproducirse al 1 o al 2 año de edad. Los peregrinos realizan impresionantes demostraciones aéreas durante el cortejo con la hembra. El macho se involucra pues en una serie de maniobras acrobáticas que pueden incluir zambullidas potentes, vuelos tipo montaña rusa y vuelos en forma de 8 o de un lado a otro frente al acantilado donde quiera hacer la anidación. Siguiendo tales exhibiciones, pues tanto el macho como la hembra se elevan juntos y en un ataque fingido, un miembro de la pareja puede lanzarse hacia el otro y en respuesta el individuo atacado se dará la vuelta y presentará sus garras. La pareja a veces cierra las garras y se toca el pecho o el pico. En algunos casos, la comida se la intercambian en el aire. Los machos también le transfieren la comida de pico a pico o de garra a garra, y dejándosela a veces caer a la hembra mientras él vuela muy por encima y la hembra por abajo. Por su cortejo natural se pensó pues que en el cautiverio el peregrino no se iba a reproducir, pero afortunadamente esto no sucedió y se aparearon sin vuelo del cortejo aéreo. El macho peregrino
Se echa sobre su pecho y con las patas rasca el lugar donde donde desea construir su nido. Los peregrinos construyen raspaduras no solo con las repisas, sino también cuando usan los nidos de otras aves, o sea, llegan y se apropian del nido donde estuvieron otras aves. No se le agrega material a donde rasparon. Por lo general el macho comienza a construir el raspado, pero a veces tanto los machos como las hembras participan en este modesto proceso de construcción. En algunos casos el macho prepara varios rasguños en la misma repisa o en otras repisas cercanas. La comida y el clima a menudo afectan la productividad. Por lo general se ponen 3 a 4 huevos en intervalos entre 2 o 3 días y las parejas solo crían una nidada por año. La incubación generalmente comienza cuando se pone el último huevo. En las áreas del norte, la incubación comienza después de que pone el primer huevo y las nidadas nacen en forma asincrónica. O sea, nacen unos, luego el otro, luego el otro. Los huevos se eclosionan entre 33 y 35 días después de la puesta y la hembra realiza la mayor parte de la incubación en ese periodo. Mientras la hembra permanece en el nido con los huevos y los pollitos, el macho es responsable de traerle comida al nido. A medida que continúa el periodo de cría, la cantidad de tiempo que la hembra cría los polluelos disminuye. Una vez que los polluelos tienen 3 semanas de edad, la hembra abandona el nido con más frecuencia y comienza a cazar por su cuenta. El periodo de cría dura aproximadamente de 4 a 6 semanas. Durante este tiempo, los pichones aprenden gradualmente a comer solos y se vuelven más móviles. Al final de este periodo, es posible que los polluelos se hayan movido del sitio del nido a las repisas que están muy cercanas. Los machos, que son más pequeños que las hembras, se desarrollan más rápidamente y generalmente empluman varios días antes que su contraparte, las hembras. Después de emplumar, los jóvenes machos se quedan en la zona y son alimentados por sus padres durante varias semanas. Durante este tiempo, la presa se transfiere en el aire y para recibir comida las crías pueden volar por debajo y rodar por debajo del padre que cuando viene regresando de la cacería. Los polluelos también persiguen aves, atrapan insectos y durante este periodo, a medida que va aumentando su capacidad de vuelo, los jóvenes toman más vuelos, se persiguen unos a otros, juegan, realizan acrobacias, eh, hacen exhibicionismo de cortejo. Después de unas 6 semanas, las crías van a abandonar el nido y se quedan solas. Las dietas de los peregrinos difieren entre regiones, entre hábitat, entre estaciones, así como entre los propios individuos, porque los peregrinos se alimentan principalmente de aves y por lo general los mamíferos comprenden pues un porcentaje menor de su dieta. En América del Norte, por ejemplo, los peregrinos se alimentan de más de 420 especies de aves, 10 especies de murciélagos y al menos unas 13 especies de mamíferos. Las aves que ellos capturan varían en tamaño desde las currucas hasta los gansos pequeños. En los lugares donde se encuentran las palomas, a menudo los peregrinos construyen la mayor parte de sus dietas como peregrinos. Estos halcones migratorios a veces se alimentan de otras aves rapaces más pequeñas, incluidas entre ellas los halcones de brillos afilados, los cernícalos americanos. Los peregrinos estos también se alimentan de mamíferos, incluidos los murciélagos, los topillos, las ratas, las ardillas, así como también se alimentan de anfibios, peces e insectos. La elección de la presa parece estar determinada más bien por la vulnerabilidad de la presa, no por la abundancia de la misma. Las aves individuales a menudo se alimentan selectivamente de varias especies de presas. Los peregrinos buscan presas mientras están en el vuelo. Los adultos suelen cazar desde lugares altos cerca del nido. En otoño, en invierno, los halcones peregrinos suelen utilizar perchas de caza más bajos. Una vez que se detecta una presa, el halcón utiliza varios métodos de persecución para atraparla, incluido el agacharse, la persecución directa, dar vueltas, pastorearlos, abrazarlos, ir alrededor del contorno donde están, corre incluso en el suelo.
Quizás la técnica más conocida que tenemos es cuando lo vemos que se encorva, y es que el peregrino se lanza a gran velocidad desde una gran altura en busca de la presa. Y a medida que se acercan a la presa, el halcón le salen al animal por donde va corriendo. Cuando viajan demasiado rápido para agarrar a su presa, los halcones peregrinos chocan directamente contra la presa. Según los informes que se tienen, se inclinan estos halcones a velocidades de más de 300 a 400 kilómetros por hora. Usan el paisaje para permanecer ocultos de la presa. Para atrapar a las aves que vuelan encima de ellos, los peregrinos van a girar en círculos o replicar cerca de ellos, que se meten y atacan a las especies en bandada. O sea, usa el pastoreo y se zambulle repetidamente a los bordes de la bandada que va volando allá, hasta que una ave de ellas va a romper la formación. Entonces, los peregrinos también han aprendido a caminar en el suelo, porque andan buscando polluelos, andan buscando roedores, insectos y reptiles. Suelen agarrar a sus peces con los pies y por lo general matan a sus presas dislocándoles las vértebras del cuello. Incluso cuando un animal es golpeado y asesinado como resultado de este encorvamiento, los peregrinos generalmente todavía lo muerden y rompen el cuello del animal antes de comenzar a alimentarse. Aparentemente esto lo hacen para asegurarse de que ya está el animal totalmente incapacitado. Los peregrinos suelen llevar a sus presas a un lugar de desplume, o sea, a su sitio favorito para comérselo. A veces las presas pequeñas se las va a consumir durante el vuelo, particularmente durante la temporada de reproducción. El exceso de comida a menudo se almacena en uno o más escondites. Los machos a veces almacenan comida en los terrenos de reproducción antes de que llegue la hembra y luego utilizan esta comida para la alimentación en el cortejo. Las hembras pueden tomar comida del sitio donde está escondida si su pareja llega tarde a traerle comida al nido. El halcón peregrino es un ave parcialmente migratoria. Los individuos exhiben fidelidad a las rutas migratorias específicas y por lo general siguen la misma ruta año tras año. Las rutas de ida y vuelta de algunos es una ruta elíptica en la que viajan hacia el sur a lo largo de las costas del este y regresan al norte a lo largo de la costa del Golfo. A diferencia de muchas otras aves rapaces, los peregrinos no son reacios a cruzar grandes masas de agua y a menudo se les ve a lo largo de las costas, no tanto para evitar el agua, sino más bien porque las costas les sirven como áreas de caza y saben que es muy privilegiada la caza en ellas. Los halcones peregrinos cruzan el Golfo de México y el Mar del Caribe, y en su emigración de primavera, muchos peregrinos en ruta hacia el este de América del Norte hacen escala en la isla de Padres en la costa del Golfo de Texas, que es un importante sitio de parada de estas aves playeras, en contraste con los sitios de vigilancia costeros, donde a veces pues se cuentan cientos de peregrinos. Algunos peregrinos son migrantes de larga distancia y realizan viajes de ida y vuelta de hasta 13,000 kilómetros. Los de tundra del norte de Groenlandia y Canadá, por ejemplo, viajan tan al sur como el centro de Argentina y hasta Chile. Casi todos los individuos de la tundra y las poblaciones boreales van a migrar, mientras que las poblaciones más al sur son parcialmente migratorias. Las poblaciones de halcones peregrinos, sobre todo los continentales, tienden a exhibir un patrón de migración que van de salto en salto, que se les dice salto de rana. O sea, en él van cayendo en ciertos lugares porque son migrantes van migrando a baja altitud y que generalmente estos vuelos lo llevan entre 100 metros y 900 metros por encima del paisaje. Aunque los halcones peregrinos aletean con frecuencia durante la migración, también se elevan durante largos periodos. Su velocidad promedio sobre el suelo mientras van migrando en ese vuelo aleatorio es de 49 a 50 kilómetros por hora. Las poblaciones de esta especie han ido disminuyendo debido al uso generalizado de insecticidas en la agricultura. Cuando los halcones peregrinos consumen presas cargadas de pesticidas, estos pesticidas se acumulan en los tejidos grasos del peregrino y eventualmente interfieren con su capacidad de un individuo
para producir cáscara del huevo, o sea, el grosor se vuelve blandito, se quiebra. Además, algunos disminuye totalmente su líbido. Entonces van reduciendo su ciclo reproductor. Afortunadamente se han prohibido muchos de los pesticidas y esto sucedió en 1972 cuando se dieron estos esfuerzos para que se recuperara y se involucraron pues sobre todo las autoridades. Se estaban dando cuenta que la propagación y la reproducción estaba muy baja y entonces se dieron a buscar un sistema para tener al halcón peregrino en cautiverio y ver precisamente toda su reproducción de especie. Esto permitió que el halcón peregrino se recuperara a los niveles que se tenía anteriormente. Sin embargo, esta nueva introducción de pesticidas con productos químicos diferentes nuevamente desencadenó otra vez el problema de la subsistencia y ahora no solo de los halcones, sino una gran variedad de pájaros y de insectos, incluso de plantas. En muchos casos las personas que se dedican al entretenimiento y a la reproducción de, por ejemplo, palomas mensajeras llamados colombófilos, los cazan para que no se coman sus palomas. Desde 1970, el halcón peregrino está en la lista de aves en peligro de extinción. Se ha estado reproduciendo en cautiverio, pero al liberarlos muchos de ellos no emigran al campo, sino que se quedan a vivir en la mancha urbana. La contaminación ambiental en la ciudad los enferma y mueren sin ser atendidos. Mueren por atropellamiento de autos, chocan contra vidrios de edificios, los matan las avionetas, los aviones, los pesticidas, los cables de alta tensión eléctrica, el agua contaminada que toman en los pavimentos o los drenajes, etcétera.